Entonces sí se recomienda realizar espirometrías también cuando tú decides hacer bajar en un escalón. Ahora, también es mucho más fácil bajar un escalón, ¿verdad?, en pacientes que están en un paso 3, en donde están recibiendo, ¿verdad?, combinados, están recibiendo montelukast quizás, o altas dosis de corticoides. Entonces, quizás es mucho más fácil bajar altas dosis de corticoides a corticoides menor, pero es mucho más difícil cuando vas a suspender un tratamiento. Y en ese caso, de todas maneras, sí es recomendable usar la espirometría para la suspensión del tratamiento. Okay, muchas gracias, doctora. No sé si hay algún otro doctor o doctora que quiera comentar algo al respecto. No, entonces vamos a seguir con la siguiente pregunta, que va para el doctor Gonzalo Alvear. Y dice, buenas tardes, en estos pacientes EPOC que sí tienen una espirometría reversible, ¿cómo diferenciar del asma? Gracias. Una muy buena pregunta también, ¿eh? Bueno, principalmente se hace por por los factores de riesgo en el fondo y por el tipo fisiopatológico o inflamatorio, si podríamos llamarlo así, que diferencia una enfermedad de otra. Por ejemplo, un asmático, yo puedo asegurar 100% que es asmático si tiene reversibilidad, si nunca ha fumado, y si tiene una inflamación que nosotros llamamos inflamación tipo 2, que como la vemos clínicamente, la vemos porque tiene una eosinofilia, por ejemplo, importante en el sanguíneo, o si tiene evidencia de alergia, ya sea en el tecutáneo, ya sea por medición de IgE. Ahora, si yo tengo un paciente asmático, fumador, ¿no es cierto?, ahí ya se empiezan a mezclar las enfermedades, y eso se ha denominado, algunos le ponen la palabra síndrome, otros no, pero es en el fondo la sobreposición EPOC-asma, que sería, a grandes rasgos, un paciente que tiene las dos enfermedades juntas, ¿ya? Pero en el caso de responder la pregunta, uno tiene que ver factores de riesgo, ¿no es cierto? Que el asmático no tiene necesariamente que estar expuesto a cigarrillo ni a los otros factores ambientales, y que debería tener evidencia de este tipo de inflamatorio propio del asma, que la EPOC no la tiene, ¿no? Entonces, la diferenciación nunca se hace o ya no se hace con la espirometría. La espirometría no nos sirve para diferenciar EPOC o asma, sino que todo el contexto externo del paciente, la historia, que nos da la clave de diagnóstica. Muchas gracias, doctor. Nuevamente pregunto si es que algún otro doctor quisiera opinar algo al respecto. Ya. Entonces pasamos a la siguiente pregunta, que es para la doctora Valesca, y dice, ¿cuál sería la razón de que la actividad agrícola es un factor de riesgo de fibrosis pulmonar? El micrófono. Sí, ahora sí. Sí, la exposición a los productos que se usan en la agricultura, que producen irritación, inflamación, ¿no es cierto?, y toxicidad a nivel de las células del epitelio alveolar. Hay muchos productos en realidad que están en juego, igual también depende del producto que estén usando. No sé si hay alguna cosa que pueda ayudar más. Muchas gracias, doctora, por contestar a la pregunta. También nuevamente indico si es que algún otro doctor quisiera acotar algo. Ya. Entonces, una siguiente pregunta que dice, excelente presentación. En un paciente con fibrosis pulmonar idiopática diagnosticada hace menos de un año, ¿cuál sería indicación de inicio para uso de pirfenidona y se sabe cuál es su real beneficio en términos de sobrevida y o calidad de vida? Claro, justo precisamente lo que queremos y lo que yo quería que quede claro, que entre más precozmente empecemos con el tratamiento, bien. Ahora, el paciente lo ideal es que tenga una capacidad vital mayor de 50 y una difusión o un DELCO mayor de
de 40, 35, 40. Es ideal para poder iniciar un tratamiento, para así evitar las exacerbaciones, evitar que siga, ¿no es cierto?, declinando la capacidad vital forzada. Es una buena terapia. Ahora, como yo les comentaba, hay que empezar, ¿no es cierto?, con un tratamiento escalonado, tomar los medicamentos, ¿no es cierto?, y llegar a una dosis total de 2,403 miligramos al día. Y por tiempo indefinido en realidad. Ojalá pudiera ser bastante tiempo. No sé Muchas, si está la respuesta, ¿no? muchas gracias, doctora. Ahora es importante igual, cuando yo veo al paciente y va a la consulta y le diagnostican una fibrosis pulmonar idiopática, el paciente, bueno, él viene con su espirometría, tiene que venir con su espirometría, tiene que venir con su DELCO o estudio de difusión y también con su test de marcha o de 6 minutos para poder evaluar y encasillar y ver cómo está el paciente. Pero es importante el valor de la capacidad vital forzada y del DELCO para iniciar un tratamiento. Ok, muchas gracias. ¿Podría hacer yo una pregunta a la doctora sobre más o menos el mismo tema? Dime. ¿Sí? Pues creo que está dentro de la pregunta que hicieron, que ¿cuál es el impacto en la sintomatología del paciente el uso de los antifibróticos? O sea, la verdad que el impacto en la sintomatología, la verdad que no sé, con estos medicamentos no se ha logrado completamente el alivio de la disnea, pero sí de poder evitar que la enfermedad siga avanzando y que se estanque un poco, o sea, se estanque en realidad y el paciente no tenga exacerbaciones. Ese es el criterio más importante de estos medicamentos, los antifibróticos, de evitar que se caiga la capacidad vital y que también el paciente no tenga exacerbaciones, que es lo que realmente deberíamos evitar para evitar, ¿no es cierto?, el aumento de la mortalidad. Claro, perdón, yo creo que eso que acaba de decir la doctora es súper importante porque uno cuando le ofrece el tratamiento al paciente tiene que dejarle súper claro eso, de que el tratamiento no le va a mejorar necesariamente la sintomatología, que va a seguir con la disnea, va a seguir con la tos, y en el fondo el tratamiento no es para eso. Entonces, tal como dice la doctora, es para evitar las exacerbaciones y disminuir la progresión de la enfermedad. Pero creo que es importante tenerlo súper claro y cuando uno se lo ofrece al paciente, dejarle claro que justamente que es para eso. Exactamente, y que no se van a mejorar también. Esa es otra cosa, los pacientes creen que se van a mejorar de la fibrosis y realmente no hay nada, solamente el trasplante pulmonar es lo único que puede mejorar la enfermedad de base. Gracias, Gonzalo. Muchas gracias a ambos doctores. La siguiente pregunta va dirigida al doctor Felipe García y dice, ¿cómo sospechar asma en los pacientes mediante la radiografía de tórax y en qué deberíamos fijarnos? Qué buena pregunta. Principalmente, ¿qué es lo que, y disculpe lo majadero, es súper importante el contexto clínico del paciente? En general, en un paciente que es joven, independiente de la edad en todo caso, si un paciente que tiene síntomas respiratorios, que se cansa al hablar, que se cansa con el ejercicio, que presenta sibilancia al examen físico, que presenta incluso tos nocturna, que presenta antecedentes familiares de asma o de alergia o de atopía, lo que manda es la clínica del paciente. Muchas veces a estos pacientes usted les saca una radiografía y todos van a ser normales. Yo sinceramente llevo 5 años trabajando. No he visto ningún paciente asmático con radiografía alterada. Ninguna. Ninguna. Entonces, no sé si los doctores que son especialistas han visto a alguien que llega derivado para asma y le saca la radiografía que está alterada. Yo creo que ninguno sale alterado. A menos que esté en una exacerbación claramente o en bronquitis, pero así es poco probable. Lo que manda es la clínica del paciente. Y si tiene la espirometría sugerente, tiene la clínica sugerente y los antecedentes, veamos. Agregar que en la radiografía de tórax tiene una
principal relevancia, no para el diagnóstico, justamente como dice el doctor, vas a encontrar una radiografía normal, pero tiene relevancia en el diagnóstico diferencial. Y en esto, en niños, para nosotros es sumamente importante la radiografía de tórax. De hecho, está recomendado en el consenso de manejo de asma en el escolar, y tuvimos una discusión entre todos los broncopulmonares que participamos en este consenso, debido a si era necesaria o no la radiografía de tórax, porque está incluida en la canasta GES, pero no muchas veces se realiza porque justamente salen normales. Pero la importancia es el diagnóstico diferencial. Nosotros nos tocó ver un paciente, para que quede más gráfico, nos tocó ver un paciente en el Roberto del Río de 8 años, derivado de atención primaria, como asma, y nunca había tenido una radiografía de tórax, llevaba 1 año de diagnóstico, y la verdad es que no era asma, tenía un tumor de mediastino. Y eso le producía sintomatología que no era sibilancia, probablemente era mucho más estridor, ¿verdad? Yo recuerdo haberlo visto como becada, entonces me acuerdo claramente la radiografía, poco de los síntomas, pero es esa la utilidad. Es más bien, y como dice el doctor también, en la crisis, que nos podría, y tampoco está recomendada durante la crisis, ni para tomar decisiones, porque para hospitalizar al paciente no es necesario tener la radiografía alterada en crisis inclusive. Así que efectivamente yo lo veo más en el diagnóstico diferencial. Muchas gracias a ambos doctores por su intervención. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Puedo hacer una pregunta al doctor García? ¿Sí? Doctor, ¿qué opina usted de los diagnósticos radiológicos de neumonitis? Lo que opino respecto a los diagnósticos de neumonitis, hemos tenido con varios colegas y en reuniones clínicas si acaso es correcta realizar primero el diagnóstico de neumonitis, si acaso está vigente todavía utilizar ese término, y muchos colegas lo interpretan como un sinónimo de neumonía. Pero varios hemos dejado de utilizar ese término y cuando vemos el diagnóstico, neumonía, no utilizamos ya el término neumonitis. Otros colegas, quizás más antiguos o de otras escuelas de medicina, sí lo siguen utilizando, pero es menos frecuente verlo. De acuerdo, sí. Te preguntaba justamente por eso, porque en realidad existe como esa percepción de que el diagnóstico de neumonitis primero es algo agudo y se relaciona, se asocia directamente con la neumonía. Y la verdad que a nivel internacional, en el fondo, no existe ese término excepto para la parte crónica, ¿no? O sea, neumonitis y por hipersensibilidad, etcétera, que tienen un patrón radiológico absolutamente diferente. Pero justamente era esa la pregunta, porque en realidad yo tampoco estoy de acuerdo con ese diagnóstico radiológico. No sé qué opinan los demás. Muchas gracias a los doctores, obviamente, por esa interacción. La siguiente pregunta va para la doctora Claudia Astudillo y dice, ¿qué corticoides inhalado sería mejor y en qué dosis se tendría que asociar con salbutamol SOS? Bueno, el corticoide inhalado, el mejor es el que te dé más adherencia. O sea, efectivamente, el que esté disponible para el paciente, el que pueda, ¿verdad? El que te garantice que lo va a usar. Sí, eso es lo más importante. Incluso vienen los corticoides ahora no solo digamos, en la presentación de inhalador de dosis medida, sino que también en polvo seco, lo que también facilita la adherencia, pero son mucho más caros. Así que caso a caso hay que evaluarlo. Ahora, si tú dices cuál es el más potente, es distinto, o sea, cuál es el que con menos dosis logra más efectividad, la fluticasona, pero como te decía, la elección se hace con respecto a cuál te va a garantizar la adherencia. Ahora la otra pregunta decía que si se tenían que usar los corticoides con salbutamol SOS, el mensaje es no más salbutamol como monoterapia.
Un paciente que requiere salbutamol siempre, en forma constante, SOS, pero lo está requiriendo todos los meses, o una vez por semana, o 2, 3 veces por semana, ¿verdad? Es un paciente que requiere corticoides inhalados. Entonces, ese es el gran mensaje. El paciente asmático desde el asma leve tiene que usar corticoides inhalados y puede usar entonces medicación de rescate, el salbutamol, pero siempre tiene que estar usando el corticoide inhalado. Y ese es el gran cambio que hizo entonces Gina en el año 2019, como les estaba contando yo. Muchas gracias, doctora. Si ¿Puedo algún... acotar, perdón, pero puedo Sí, acotar algo? En el adulto es un poco diferente. En el adulto hay una concepción nueva que se llama la terapia de rescate antiinflamatorio, ¿ya? La cual consiste justamente en lo que dice la doctora, pero ni siquiera se recomienda usar como rescate solamente salbutamol, sino que se recomienda usar siempre asociado a un corticoide. Entonces, por ejemplo, en Chile, lo ideal sería dejar salbutamol con metrometasona, por ejemplo, para los pacientes que tienen la posibilidad de tenerlo. Pero ni siquiera en el adulto dejar salbutamol solo para caso de necesidad. Y la respuesta, o sea, y el por qué, es justamente porque el paciente se siente aliviado con el salbutamol y no se siente aliviado con el corticoide. Entonces, a la larga, dejan el corticoide y se quedan con el salbutamol. Entonces, la idea es que al menos si estos pacientes, que son la gran mayoría, que no son adherentes a la terapia, cuando se sientan con síntomas, usen salbutamol asociado a un corticoide. Ese es en el fondo el concepto en el adulto. gracias, Desde doctora. la adolescencia, así que desde los 12 años también. A mí me gustaría consultar algo que en realidad un poquitito más técnico desde la parte del punto de vista de la aplicación en la atención primaria. Cuando se realizan los cambios en la GINA, o cualquier cambio en realidad a nivel internacional que está demostrado con evidencia que realmente ayuda al paciente, es súper difícil hacer ese cambio a nivel de atención primaria en nuestro país. Ustedes como especialistas, ¿qué recomiendan como para los médicos que están trabajando en atención primaria o que se van a desempeñar ahí para mejorar esta relación y actualizar más rápido los manejos? Porque como comprenderán y sabrán, los corticoides inhalados yo no se los puedo dejar a todos los pacientes que tienen asma leve porque se basan en las clínicas, en la guía antigua. Entonces, la gente de farmacia pone trabas, la gente del servicio de salud pone trabas, básicamente por recursos, porque el corticoide inhalado es más caro que el salbutamol. Yo podría responder, por ejemplo, que claro, que es un problema no solamente en Chile, sino que en todos los países que estamos más o menos iguales, en la gran mayoría de los países de Latinoamérica, ¿no? Pero hay que recordar dos cosas. Uno es que las guías, GINA y GOLD para la parte de la EPOC, no son guías. Entonces, primeramente son recomendaciones. ¿Ya? O sea, no tienen que usar necesariamente eso. Segundo, están pensados en todo el mundo. ¿Ya? Y por eso que, por ejemplo, en el asma, la primera recomendación es usar la combinación formoterol con budesonida en la actualidad, ¿no es cierto? Pero obviamente la mayoría de los pacientes de atención primaria no tienen acceso a eso. Pero y da una segunda opción en el adulto, usar salbutamol con beclometasona o salbutamol con budesonida. Ahí serían dos inhaladores diferentes. ¿Ya? Ahora, lo importante, ¿cuál es? Lo importante es que estas guías que van saliendo, el ministerio las toma, ¿no es cierto? Las toma y se supone que van a haber cambios y de hecho ya la combinación budesonida-formoterol ya entró a la CENAVAS, por lo tanto, de aquí a un tiempo debería ser capaz atención primaria de empezar a adquirirlo. Segundo, en la parte de EPO, por ejemplo, como yo les decía, los LAMA, por ejemplo, el tiotropio, que es la primera indicación, no existe en atención primaria. No. Pero también, como les contaba, la última actualización de la guía GES de acá de Chile, que salió en agosto, ya están recomendando usar el tiotropio. ¿Y eso qué obliga? Obliga a que la CENAVAS y que el Ministerio cambie las normas y cambie la guía y que lo adquieran. ¿Por qué? Porque no podemos seguir, o sea, en mi opinión, o sea, no porque no sean caros, se los vamos a negar a los pacientes porque está demostrado con evidencia de que sirven. No podemos
seguir usando tratamientos que no sirven. Entonces, a la larga, estos cambios de las guías, a la larga sirven. Y también es labor nuestra empezar a presionar. Sí, en eso les puedo adelantar que de parte de la Comisión de la Sociedad de Enfermedades Respiratorias, la Comisión de Asma Pediátrica, estamos trabajando con el Ministerio justamente para actualizar la canasta, no solo las guías ni las recomendaciones, sino que la canasta. Así que en eso ya estamos bien adelantados y te puedo decir que el mes pasado se mandó la propuesta entonces de incluir los combinados también. Muchas gracias a todos los doctores por las preguntas y las respuestas que dieron. Ahora la siguiente pregunta iría para el doctor Gonzalo Alvear y dice, puesto que los pacientes con EPOC tienen valores de saturación de oxígeno menor a otros pacientes, ¿qué valor se debe considerar anormal en estos pacientes? A ver, como dije en la charla, los pacientes con EPOC en general no necesariamente tienen alteración de la saturación. Solamente lo tienen aquellos pacientes que tienen daño parenquimatoso, principalmente los pacientes con enfisema. Y en ello se hace los valores que se usan internacionalmente. Ahora, un dato súper curioso, en el fondo, que todos los valores, por ejemplo, para indicación de oxígeno, ¿no es cierto?, que son los conocidos, la presión arterial de oxígeno menor de 55 o menor de 60, si tiene además col pulmonar o hipertensión pulmonar, ¿no es cierto?, vienen de estudios de EPOC. Y todas las demás enfermedades a los cuales uno indica oxígeno están en estos valores que son de EPOC, ¿no? Por ejemplo, los pacientes con fibrosis pulmonar, que yo sepa, no sé, tú me puedes ¿cómo se llama?, corregir, Valesca, no hay estudios específicos diciendo cuándo se deja oxigenoterapia, ¿no? Entonces, contestando la pregunta, son los valores normales. Uno, para indicar oxígeno, no se basa en la saturación, se basa en los gases de sangre arterial, ¿ya? Ahora, si yo tengo un paciente, por ejemplo, como decía Valesca, el indicar oxígeno en un paciente que desatura en el test de caminata, no hay evidencia. No hay evidencia de que sea efectivo. Hay cierta evidencia de que disminuye un poco los síntomas, pero que vaya a disminuir la mortalidad o que vaya a disminuir la progresión del enfisema, no existe. Por lo tanto, la indicación de oxígeno basado en evidencia es solamente usando la presión arterial de oxígeno, no la saturometría. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta iría para la doctora Valesca Glasinovic y dice, ¿Nintedanib y pirfenidona son cubiertas por GES? ¿Están disponibles en APS? No, precisamente estuvimos trabajando para la guía de fibrosis pulmonar idiopática de Chile. Se estuvo trabajando hace 3 años y salió y se publicó el año pasado, en diciembre, para poder ingresar la patología en el GES o AUGE, porque los antifibróticos no están, hay que pagar, el paciente lo tiene que pagar, lo tiene que comprar y están bastante, son caros, especialmente en Nintedanib, pero la pirfenidona es un poco más accesible, entre comillas, para el paciente, pero igual que tiene que tomar muchos comprimidos en el día, es caro, son caros. Ahora con esto de la pandemia que le estabas comentando, que fue este año, entonces se estancó todo. Pensamos que este año iba a salir, ¿no es cierto?, como patología GES y cubrir los antifibróticos, pero no pasó nada. Así que, pero no están cubiertos por la atención primaria, por el GES, no hay nada. Solamente el paciente tiene que solo cubrir sus gastos, y lo otro que yo a veces les pido a los pacientes que hablen con la asistente social, a ver si les pueden ayudar a comprar el medicamento. Y tengo 2 pacientes que hicieron eso y están tomando el antifibrótico, pero con ayuda de la municipalidad. Así que eso. No sé si alguien quiere opinar algo. ¿Sabe alguien algo? Sí. Muchas gracias, doctora, por su respuesta. Gracias. La siguiente pregunta
pregunta iría para el doctor Felipe García y dice, ¿en qué casos de paciente con gripe debería o podría tomar radiografía? En un paciente con gripe, pensando en que del término gripe no rinofaringitis, sino más bien síndrome gripal agudo, pensando en una influenza o pensando en una patología aguda como ahora en contexto de pandemia, depende del lugar donde estén. Si usted está en atención primaria y no está en un servicio de urgencias, que no tenga disponibilidad de radiografía, es mejor derivarlo a urgencia y que sea evaluado con un mejor examen que la radiografía. Si es que presenta gran deterioro clínico, porque de vuelta, lo que manda es la clínica del paciente. Si no tienen disponibilidad de PCR o de panel viral para poder asegurar el diagnóstico de influenza o de condición o de COVID, una buena aproximación dentro, además de la clínica, como apoyo diagnóstico y también en el mismo sentido de la pregunta anterior, para diagnósticos diferenciales, también sería bueno utilizar una radiografía de tórax lateral. No sé si los colegas me podrían... Yo podría, o sea, mi opinión, yo creo que la radiografía de tórax está indicada en un contexto infeccioso, ¿no es cierto? Solo cuando yo tengo la sospecha de que estoy presente una neumonía, ¿ya? O sea, si yo pienso que el paciente tiene una gripe, no le pido radiografía. Si yo pienso que el paciente tiene una influenza, no le pido radiografía, le pido el test de influenza. Si estoy pensando que está con un coronavirus, le pido la PCR. Salvo que yo, como repito, que yo esté pensando que clínicamente el paciente está con una sospecha de neumonía. Ni siquiera la bronquitis, tampoco tiene indicación de radiografía. De radiografía. O sea, si yo pienso que el paciente tengo la sospecha de que es una neumonía, correcto, la radiografía, porque tal como dijo el doctor García, la neumonía es un diagnóstico clínico radiológico. ¿Cierto? Yo no puedo hacer un diagnóstico de neumonía si no tengo radiografía. ¿Cierto? Esa es mi opinión. Sí. Nuevamente, yo creo que, claro, que es lo que yo creo que concuerdan todos, lo que manda siempre es la clínica del paciente y cómo uno ve al paciente al momento. No por pedir más exámenes van a hacer un mejor diagnóstico de repente. Incluso a veces pasa de que uno por querer, incluso médico legalmente, protegerse, pide exámenes y a veces uno se encuentra con sorpresas que no se ajustan a la clínica del paciente o con la sospecha diagnóstica. Y uno queda con la duda de qué cosa está tratando. Y eso es súper importante de evitar. El examen tiene que ser indicado al paciente adecuado, en el momento adecuado. Y en el caso de, tal como dijo el doctor, si uno está sospechando un síndrome gripal, sabemos de que la radiografía no va a adicionar un beneficio mayor al paciente en su manejo y tratamiento. Muchas gracias a ambos doctores por sus intervenciones y respuestas. Ya por temas de tiempos, vamos a hacer paso a la última pregunta, que va dirigida a la doctora Valeska Glasinovich y dice, buenas noches, ¿alguna recomendación sobre el manejo de los pacientes post-COVID que presenten clínica e imagenología de fibrosis? Bueno, buena la pregunta, no tiene nada que ver con mi tema, pero de todas maneras, lo que hay que tener, por lo que yo he visto, paciencia. Hemos tenido pacientes con COVID que han tenido y terminan, o sea, y han presentado mucho cuadro vidrio esmerilado, fenómenos de condensación o imágenes de condensación que se resuelven. Primero en una primera instancia, como no había ninguna normativa, nada, se le daba corticoides por un tiempo, pero igual tuve pacientes que también sin corticoides, igual mejoraron sus imágenes radiológicas y su clínica también. Es lo único que sé, por lo menos, para comentarles. No sé si Gonzalo sabes algo. A ver,
lo que yo sé, la verdad es que no está demostrado hasta este minuto que el coronavirus por sí mismo deje secuelas fibróticas, ¿ya? Lo que sí, obviamente, un paciente muy grave que está con un distrés respiratorio, que está conectado a ventilador, eso sí, pero eso más que por la infección misma, es por todo el daño que provoca el ventilador, ¿cierto? Pero en un paciente que no ha estado hospitalizado, a ver, yo de mi experiencia, que nunca voy a hablar de uno mismo, pero de los, no sé, 500, 1000 pacientes que uno ha visto en este año con pacientes no hospitalizados con coronavirus, la verdad que algún paciente que haya tenido daño fibrótico, yo podría contar 3 o 4, ¿ya? Y el problema es que uno no sabe cómo estaba el pulmón antes, porque generalmente estos pacientes han sido pacientes dañosos, entonces fumadores, etcétera, que tienen un contexto de daño pulmonar previo, ¿ya? Claro. Pero yendo a la pregunta, claro, ¿cómo se manejan estos pacientes con fibrosis post-COVID? Primero, no tenemos la seguridad si el COVID deja una fibrosis, y segundo, si es que lo dejara, se debería manejar como cualquier otra, ¿cómo se llama?, patología fibrótica con causa conocida, es decir, no hay nada, o sea, no se puede, no existe tratamiento. A no ser que tenga un patrón muy de tipo fibrótico, que hay algunas patologías que sí se está dando el antifibrótico. De Aparte de acuerdo, que... Sí, de acuerdo, pero sí. no en esta, po. No, por eso te digo no. Claro, No. en un paciente que uno sospecha que quedó una fibrosis post-COVID, no hay, Claro. en este minuto, con evidencia clínica, de partida, como les decía, no hay evidencia que exista, pero si llega a existir, habría que tratarla como una fibrosis de causa conocida. Y en esa fibrosis de causa conocida, el 99% no tiene terapia específica. Como dice la doctora, claro, hay algunas que tienen, pero la mayoría no tienen. En relación también dentro del tema de COVID, pero tampoco es del tema fibrosis, es del tema acerca de los pacientes que se quejan de disnea post-COVID, sobre todo los pacientes que son dados de alta entre el día 14 y el mes de post-alta, evolucionan con una disnea, un cansancio particular. ¿Y ustedes recomendarían realizar exámenes complementarios? O, bueno, dentro de lo que hemos visto, igual sabemos de que esta disnea va mejorando con el tiempo, pero ¿hay algún porcentaje de pacientes que empeore o que vaya declinando su función pulmonar? Perdón, Sí, Valesca. perdón, no. O sea, si el paciente post-COVID va a tu control y está disneico, o sea, lo primero que tengo que descartar es que no haya hecho un tromboembolismo pulmonar, que es una patología frecuente secundaria al COVID. Eso es importante. También lo que estábamos, y estuve revisando igual, que la rehabilitación pulmonar también es súper útil en estos pacientes para disminuir también la disnea. También es otra cosa. No sé, Gonzalo, ¿ibas a decir? Sí, lo que yo iba a decir que tal como dice Alex, o sea, si yo tengo un paciente con COVID que persiste con disnea, ¿no es cierto? Bueno, obviamente del minuto que él controle, pero hay que descartar principalmente 4 cosas. Uno, lo que dice la doctora, la trombosis pulmonar, que puede aparecer incluso un mes después de que el paciente Sí, pasara los 14 días, ¿no es cierto? Lo segundo, alguna patología cardiológica, que también se ha demostrado una miocardiopatía ¿cómo se llama? COVID. Tercero, hay que descartar algún problema neurológico. Se han descrito polineuropatías post-COVID que alteran la función muscular, ¿no es cierto? Y cuarto, esta famosa síndrome de fatiga crónica o miopatía inflamatoria post-COVID, que es en mi experiencia personal el 90% que causa esta disnea, que es una disnea muy, muy, muy prolongada, 4 o 6 meses, y en esos pacientes, tal como dice la doctora Lasovich, la kinesiología muscular, en el fondo, no respiratoria, la kinesiología muscular tiene un impacto, pero muy beneficioso, ¿ya? Pero antes o sea, no hay ninguna guía de esto, no existe, pero antes de mandar a los kinesiólogos hay que descartar lo anterior, que está la trombosis, que no tenga nada cardiológico y que no tenga nada neuromuscular en el fondo. Yo hablo de mi experiencia, tal como dice la doctora y como dice Luis García, no hay guía, no hay norma, no hay nada claro todavía.
Estamos recién menos de un año de que este virus se conoce. Ok. Perdón. Muchas gracias por sus intervenciones y ya con esas últimas respuestas e interacciones damos por finalizada esta mesa redonda y ya para finalizar no queda nada más que darles las gracias a todos ustedes, doctores y doctoras, que expusieron el día de hoy y que respondieron nuevamente de forma tan clara a cada una de las preguntas que alcanzaron a ser respondidas. Y bueno, nuevamente muchas gracias a cada uno de ustedes y muy buenas noches, doctores y doctoras. Gracias, gracias por la Gracias a invitación. ustedes. Gracias. Bueno, me voy a ir a las palabras de mi compañero Nicolás y vamos a agradecer nuevamente la presencia de todos los doctores que se